¿Sabía que entre los marineros de antaño, la palabra guardar tenía un significado muy especial? Y no era un significado únicamente teórico, sino que tenía un significado eminentemente práctico. La palabra guardar es usada en la navegación marítima. Antiguamente los marineros la usaban mucho. En aquellos lejanos días no existían radar, ni los satélites de posición global, ni esas cosas que la moderna tecnología ofrece para saber en dónde están los barcos cuando cruzan los océanos, o los carros cuando están en las carreteras, o las personas cuando están en las calles. Los marineros de entonces se guiaban por las estrellas, y las estrellas están fijas en el cielo como las leyes de Dios son fijas. Así que los marineros miraban a las estrellas y se guiaban por ellas. ¿Y sabe cómo se referían a esto de guiarse por las estrellas? Guardar las estrellas. Guardar las estrellas. O sea, este es el curso que voy a mantener. La Biblia dice que si conocemos a Jesús, guardaremos sus mandamientos y seremos guiados por su palabra. Y este concepto es sinónimo con aquello de guardar las estrellas. Hoy les presentamos el mensaje La verdadera salvación en su segunda parte. Demos paso ahora al doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Por favor, busque 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. No quiere decir que uno no puede tropezar y caer. No quiere decir que uno no puede cometer algunos errores, porque si así fuera, Juan estaría en contradicción, porque él también escribió: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Se contradice Juan. De ninguna manera. Lo que él está diciendo es que cuando usted entrega su corazón al Señor Jesucristo, hay un cambio radical y dramático. Y ahora, porque usted es salvo, porque tiene la naturaleza de Dios en usted, su vida cambia. Y no practicará el pecado en forma habitual. Aclaremos esto un poco más. Leamos 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora ponga atención a lo que sigue. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El deseo de Dios para nosotros es que no pequemos. Pero si por alguna circunstancia caemos, allí está Jesucristo, nuestro abogado. Tenemos a alguien que va a interceder por nosotros en el cielo. Sigamos leyendo los versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, del tal es mentiroso, y la verdad no está en él. La palabra guardar es una palabra usada en la navegación marítima. Los marineros la usan. En aquellos lejanos días no existían radar, ni los satélites de posición global, ni esas cosas que la moderna tecnología ofrece hoy para saber en dónde están los barcos cuando cruzan los océanos. Los marineros de entonces se guiaban por las estrellas, y las estrellas están fijas en el cielo como las leyes de Dios son fijas. Así que los marineros miraban las estrellas y se guiaban por ellas. ¿Y sabe cómo se referían a esto de guiarse por las estrellas? Guardar las estrellas. Guardar las estrellas. O sea, este es el curso que voy a mantener. La Biblia dice que si conocemos a Jesús, guardaremos sus mandamientos. Vamos a ser guiados, por así decirlo, por las estrellas de Dios. Vamos a guardar su palabra. Esto no quiere decir que el marinero alguna vez no se desvíe de su curso o que haga un giro equivocado con el timón. Pero lo importante es que él tiene una guía para su vida, tiene una meta y dirección a la cual se dirige, tiene normas fijas por las cuales vive. Tercero, la redención que provee nuestra salvación. Cuando Dios nos dice cómo debemos vivir, no significa que automáticamente podemos hacerlo, apartados de Él. 1 de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. El Señor no nos ha dado sus santos mandamientos para que nosotros simplemente vivamos de acuerdo a ellos para llegar al cielo. ¿Qué de los pecados que ya hemos cometido? Jesús se manifestó para quitar nuestros pecados. En el libro de Levítico leemos acerca de los machos cabríos.
El sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos, que nos representan, y pondría su mano sobre la cabeza de uno de ellos, confesando los pecados del pueblo. O sea, poniendo los pecados del pueblo sobre la cabeza del macho cabrío. Luego matarían a ese animal. Ahora, note la analogía. Ese macho cabrío representaba al Señor Jesucristo. Nuestros pecados fueron puestos sobre él, y él murió en la cruz por nuestros pecados. Después tomaban al otro macho cabrío y lo llevaban al desierto. Allí lo soltaban para que no regrese nunca más. Esto representa a Jesús llevando nuestros pecados hasta la tumba del olvido de Dios, para no ser traídos nunca más contra nosotros. ¿Cuál es la redención que provee nuestra salvación? Jesús fue manifestado para quitar nuestros pecados. Cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo». Pero no solo nos ha redimido de la pena de nuestro pecado, sino que nos ha redimido del poder de Satanás. El mismo apóstol Juan nos dice: «Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo». Entonces Jesús vino para quitar nuestros pecados y para destruir el poder del diablo. Ahora somos redimidos de la pena de nuestro pecado y redimidos del poder de Satanás. Esa es la razón por la cual Juan dice que si usted sigue viviendo como un diablo, es porque usted pertenece al diablo. A veces criticamos el libertinaje de Hollywood, a los comerciantes de licores, a los vendedores de drogas, a los impresores de pornografía, etc. Nos disgusta todo lo que ellos hacen. Decimos que están pecando. Por supuesto que están pecando. Son pecadores. ¿Qué es lo que se supone que debe hacer un pecador? Pues pecar. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Son pecadores. El que comete pecado es del diablo. Y ese es el problema en muchas iglesias. No enseñamos a la gente cómo ser salvos. Simplemente las llevamos a la iglesia, y la iglesia, en vez de ser un redil, se convierte en un zoológico. Y el pastor trata de que no se maten los unos a los otros. La Biblia dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La palabra deshacer en el griego no significa aniquilar, significa hacer inefectivo, hacerlo inútil. Por ejemplo, en la cruz, Jesús arruinó el reino de Satanás, lo hizo inútil, inefectivo. Satanás ya no tiene autoridad ni poder sobre usted. Antes de que usted fuera salvo, era esclavo de Satanás. No era más que un juguete en las manos de Satanás. Y alguien podrá decir: no, pastor, yo era libre. Claro, usted creía que era libre. Libre para hacer lo que le diera la gana, pero no era libre para hacer lo que debería haber hecho, porque era esclavo de Satanás. Jesús vino a darle libertad. Jesús vino a terminar con el destruidor. Y porque ahora tengo vida nueva en el Señor Jesucristo, nunca tendré que enfrentar la pena de mi pecado, porque Jesús llevó todos mis pecados. Y puedo decirle a Satanás que se vaya al infierno. Yo no tengo que escucharle, ya no tengo que obedecerle, porque su poder ha sido destruido. Jesús ha destruido el poder de Satanás. Si usted no comprende esto, mi querido amigo, no podrá vivir la vida cristiana. Así que le estoy hablando de algo real, verdadero. No solo de que Jesús nos libera, sino de la redención que provee nuestra salvación. Jesús no solo nos libera del poder del pecado, de la polución espiritual, del poder de Satanás, sino que también nos libera de nuestro propio ego. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amigo, esto me dice que soy redimido de la realidad de mi ego. Verá, si Jesús solamente me salva de mi pecado, y eso es todo,
todavía tengo que enfrentarme a mí mismo. Y escúcheme, yo soy mi peor enemigo. Pero Jesús me ha redimido de la pena de mi pecado. Jesús me ha redimido del poder de Satanás. Jesús me ha redimido de mi propio ego. Jesús no solo murió por mis pecados, sino que murió por mí, por lo que soy. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, escúcheme atentamente. Cuando yo nací la primera vez tuve vida física. Cuando recibí a Jesucristo como mi Salvador personal y mi Señor, recibí vida espiritual. Recuerde lo que Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todos los seres humanos tienen un nacimiento carnal. No todos los seres humanos tienen un nacimiento espiritual. Note bien lo que dice la palabra de Dios: todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cómo es que podemos ser nacidos de Dios? Yo nací de Rosa y Arden. Ellos fueron mis padres físicos. ¿Quiénes son mis padres espirituales? La palabra de Dios y el Espíritu de Dios en el vientre de la gracia me hicieron una nueva persona. La Biblia dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, del esperma del hombre, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Así, la Biblia es mi Padre espiritual, y usted no puede separar al Dios de esa palabra de la palabra de ese Dios. Ahí nací. Y también del Espíritu que reanima y da vida. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Usted toma la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, y hay una concepción en el vientre de la gracia, y usted viene a ser una nueva persona. Y cuando usted es una nueva persona, entonces, mi querido amigo, tiene una vida nueva. Usted no dependerá en solamente el esfuerzo por hacerlo, porque hay una nueva vida que ahora es suya. Yo era apenas un jovencito cuando recibí a Cristo en mi corazón. Nací de nuevo. Mire la segunda parte del versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y alguien me preguntará, pero pastor, ¿y qué significa la simiente de Dios permanece en él? Permítame explicarlo. La simiente de mi padre está en mí. Yo soy un Rogers. Si usted viera a mi padre y me viera a mí, reconocería que yo soy el hijo de Arden Duncan Rogers porque su vida natural está en mí. Cuando me salvé, nací de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Ya hay el principio de la vida divina que está en mí. Una traducción dice: la naturaleza de Dios habita en la persona nacida de nuevo. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Escúcheme atentamente. La naturaleza de Dios es la santidad. Por eso es que en el versículo 7 leemos: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Yo creo en la seguridad eterna. Espero que usted también. Creo que una vez que usted es salvo. Nunca jamás podría ser no salvado, tanto como no podría ser no nacido. Soy nacido de Dios. Cuando nací físicamente, nací una sola vez y para siempre. Cuando nací espiritualmente, eso fue para siempre. No puedo no haber nacido físicamente, tanto como no puedo no haber nacido espiritualmente. Pero una vez que vine al Señor Jesucristo y fui salvo, la naturaleza de Dios vino a mí, y ahora teniendo la naturaleza de Dios en mí, yo ya no quiero pecar. Algunas personas dicen: creo en la seguridad eterna, pero sin embargo siguen pecando todo lo que quieran. Necesitan que ese querer sea cambiado. Necesitan nacer de nuevo. Desde el mismo momento en que entregué mi corazón a Jesucristo, y Dios me está escuchando, sentí un intenso y vivo deseo en mi corazón de vivir para Él. Si usted no tiene esa clase de deseo en su corazón, es mejor que revise su concepto y realidad de salvación.
No deje que nadie le engañe. El que peca es del diablo, porque esa es la forma en que el diablo trabaja. El que es justo tiene el Espíritu de Dios en él, es nacido de Dios, su simiente permanece en él, tiene nuevos deseos. ¿Tiene todo esto sentido para usted? Espero, anhelo que sí. Llegamos al punto final. Hemos hablado de cómo hemos sido liberados no solo de la pena del pecado y del poder de Satanás, sino también de nuestro propio ego. La vida de Dios está en mí. Tengo un nuevo deseo. Quiero ser como Él porque Él está en mí y yo en Él. Permanezco en Él y tengo un nuevo poder disuasivo y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar porque ha nacido de nuevo. Amigo, si el Dios que yo conozco vive en usted, permítame decirle que usted simplemente no puede vivir habitualmente en pecado. Si Jesucristo vive en usted, no puede seguir en forma descuidada, atolondrada y continua, practicando un estilo de vida de pecado. Si lo hace, Dios sabrá cómo, cuándo y dónde disciplinarle. El Espíritu Santo de Dios no le dará tregua ni descanso hasta que usted, bajo convicción, entienda que Él le quiere liberar no solo de la pena del pecado y del poder de Satanás, sino también de su propio ego. Usted ha nacido de nuevo, ha recibido una nueva naturaleza y con ella poder disuasivo. Usted está viviendo para Jesucristo. Ya lo dije al principio de este mensaje. Permítame repetirlo. El diablo le podrá enviar al infierno lo mismo desde las bancas de una iglesia que desde los antros del pecado. De vez en cuando alguien me dice, Pastor Rogers, ¿sabe que hay hipócritas en la iglesia? Yo solo respondo como si estuviera sorprendido. No me diga. No voy a preguntar a qué iglesia o denominación pertenece usted. Pero sí deseo hacer una importante pregunta. ¿Conoce usted al Señor Jesucristo? Recuerde que hay una rebelión que prueba nuestra pecaminosidad, que el pecado es la transgresión de la ley de Dios, que hay una justicia que proclama nuestra condición de hijos de Dios. Esta es la forma en que sabemos que hemos sido salvos. Hay la redención que provee salvación y nos redime de la pena del pecado, del poder de Satanás y de nuestro propio ego. El apóstol Pablo les escribió a los hermanos de Corinto lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Es usted salvo? Si este fuera su último momento sobre la tierra, tiene la absoluta seguridad de que se iría al cielo. Si usted no tiene esa seguridad de salvación, le invito a que ore conmigo esta sencilla oración. Querido Dios, he quebrantado tus leyes. Soy un pecador, y mi pecado merece tu castigo, pero imploro tu misericordia. Necesito ser redimido de la penalidad de mi pecado. Necesito ser liberado del poder de Satanás. Necesito ser salvado de mi propio ego. Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Ahora por fe te acepto y te recibo en mi corazón como mi Salvador. Toma el control de mi vida desde este momento y comienza a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti o de tu palabra. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Estamos muy agradecidos con todos ustedes que nos escriben diariamente, animándonos a continuar, comunicándonos cómo el Señor Jesús le edifica a través del amor que vale y confirmándonos que efectivamente oran por nosotros. Nos gozamos y agradecemos al Señor por ustedes cuando recibimos su correspondencia, su testimonio y palabras de motivación. Para más información sobre nuestro ministerio o si desea comunicarse, puede visitar elamorquevale.org, donde puede también escuchar el mensaje de hoy. Asimismo, una vez más, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901
382-7900 o escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Una vez más, muchas gracias por escucharnos. Soy Irving Ravelo. Me despido orando que las enseñanzas claras y prácticas del pastor Adrián Rogers le ayuden a conocer el amor de Cristo profundamente y que usted crezca y se acerque aún más a Él a través de lo que Dios revela a su corazón al escuchar El Amor que Vale.